Breve historia de la biología. Origen y desarrollo de una ciencia muy particular. ¿Qué estudia la biología? La biología, del griego bios, vida, y logos, razonamiento, estudio, ciencia, es una rama de las ciencias naturales que tiene como objeto de estudio los seres vivos, y más específicamente su origen, su evolución y sus propiedades, génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, patogenia, etc. Se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios explicativos fundamentales de esta. Campos generales de estudio de la biología. La biología puede dividirse en dos grandes campos: la biología mecanicista o funcional y la biología histórica, biología evolutiva. Como podemos ver, en la biología mecanicista se encarga principalmente de estudiar los procesos implicados en el origen, crecimiento y desarrollo de los seres vivos, así como las formas que estos tienen de obtener energía de su entorno y cómo estos se adaptan al mismo. Mientras que la biología histórica o evolutiva estudia principalmente cómo ha sido el desarrollo de las especies a lo largo del tiempo, cómo es que surgen, se diversifican, se esparcen y desaparecen las especies en su entorno natural. En biología existen dos formas o dos líneas de pensamiento para poder estudiar a la vida, este fenómeno que aún en nuestros días no tiene una explicación satisfactoria. Y una de ellas es el mecanicismo, que compara a los seres vivos como máquinas, con las máquinas en este caso. Y es que si nosotros observamos un reloj, sobre todo los de bolsillo, pues y abrimos sus tapas, observaremos un conjunto de engranajes, mecanismos, resortes, zafiros, rubíes y otras piezas que en su conjunto permiten medir de forma precisa el tiempo. Y si eso lo trasladamos a los seres vivos, pues veremos que tenemos un gran conjunto de órganos, sistemas y tejidos que en conjunto permiten que un ser vivo pues se desarrolle, crezca, se reproduzca. Y por eso es que comparamos al corazón con una bomba, el cerebro con una computadora, o llamamos sistemas al conjunto de órganos que tienen una función específica como la respiración, la circulación de la sangre o la excreción de residuos. En cambio, el vitalismo ve que los seres vivos o cree que los seres vivos existen por alguna fuerza vital, una fuerza que pudo haber sido producto de la interacción de la materia inerte con fuerzas sobrenaturales en algunos casos o con otras fuerzas de otro tipo que permiten que los seres vivos se distingan de la materia inerte, ¿sí? Una especie de alma o espíritu fue infundido en estos seres y es lo que los diferencia de toda la demás materia que compone el universo. Aquí vemos representado esta idea con parte de los murales, de las pinturas que realizó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde observamos a Dios entregando su alma a Adán con un toque de su dedo a la mano de él. Campos particulares de estudio de la biología. La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro de campos de estudio, que a menudo se tratan como disciplinas independientes. Todas ellas juntas estudian la vida en un amplio rango de escalas, desde lo muy pequeño, en este caso utilizando herramientas como los microscopios electrónicos y otras técnicas que nos permiten identificar estructuras como los cromosomas, en donde está guardada y codificada la información genética de todos los seres vivos, ¿sí? Hasta cosas tan grandes como los organismos que componen un ecosistema, inclusive el planeta completo. Y es que si nos vamos a lo más pequeño que conocemos con vida, pues aquí vemos una enorme diversidad de organismos que tienen estas capacidades que vemos en los animales y plantas con los que convivimos diariamente, y es que estos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero
aquí vemos que hay una amplia variedad de células que cumplen funciones muy específicas en los distintos organismos a los cuales muchos de ellos componen. Y es que el estudio de la célula comunidad la realiza la biología celular, y la escala pluricelular se hace en la fisiología, anatomía e histología. Desde el punto de vista de la ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia en biología del desarrollo, que es una de esas áreas que nos ha perdido comprender cómo es que a partir de un conjunto de células se forma esta enorme complejidad de organismos que observamos en nuestro entorno. Cuando se amplía el campo de estudio de la célula a organismos, nos encontramos con ciencias como la etología, que estudia el comportamiento de los animales como individuos o grupos. Las poblaciones interdependientes y sus hábitats se examinan en la ecología y en la biología evolutiva. Un nuevo campo de estudio es la astrobiología o exobiología, que estudia la posibilidad de vida más allá de la Tierra, buscando otros ecosistemas que puedan sustentar esta vida y tratar de describirla a base de los datos que tenemos en la vida que encontramos en nuestro planeta y las posibilidades que dan otros cuerpos celestes como Marte o las lunas de Júpiter y Saturno, que tienen condiciones, algunas de ellas, que muy probablemente podrían sustentar algo de vida o algo parecido a la vida. Y viendo algunas de estas grandes ramas y subramas de la biología, pues podríamos destacar la antropología, el estudio de los seres humanos y sus comportamientos en grupos, la anatomía, el estudio del cuerpo de los mismos seres, ya sea animales, vegetales, la micología, el estudio de los hongos, taxonomía, la clasificación de los seres vivos, botánica, aplicada al estudio de los vegetales y sus estructuras y clasificación, paleontología, virología, citología, filogenia, evolución, histología, ecología, genética, fisiología, embriología, microbiología, etc. Cada una de estas ciencias estudia aspectos desde lo más pequeño hasta lo más grande del fenómeno conocido como la vida. Y es que si hablamos de la vida y hablamos de su origen, es aún un misterio en nuestros días. Conocemos muy bien cómo funciona, los mecanismos implicados en su metabolismo y reproducción, pero aún desconocemos cómo fue que se dio el origen de la vida en nuestro planeta. Para ello ha habido muchas ideas y explicaciones que tratan de darnos una respuesta adecuada a este fenómeno. Aquí observamos algunos de los fósiles que se han encontrado de los primeros organismos vivos, algunos de ellos parecidos a bacterias, otros como las algas, antiguamente llamadas algas verde azules, ahora conocidas como cianobacterias, o también restos fósiles de antiguas colonias de seres vivos llamados estrematolitos, como vemos aquí en la bahía Tiburón en Australia, los primeros organismos que empezaron a hacer fotosíntesis y podríamos decir contaminar el planeta con oxígeno y cambiaron la composición química de la atmósfera en tiempos muy primitivos. Algunos de estos fósiles tienen más de 3.500 millones de años, aunque hay algunas teorías que nos dicen que poco después de la formación del planeta, después de 1.000 millones de años, comenzó a surgir entidades que tenían la capacidad de reproducirse, crecer y dividirse. Si nos preguntamos qué es la vida, pues tenemos muchos criterios y muchos conceptos y muchas formas de definirla. Si lo vemos desde el punto de vista metabólico, es un sistema vivo, es un objeto con una frontera definida que continuamente intercambia sustancias con el medio circundante sin alterarse. También ha sido rechazada por no poder incluir objetos vivos tales como las semillas, las esporas o bacterias encapsuladas en estado de latencia. Y también por definir como vivos entidades tales como el fuego. Esto según algunos autores. Si vemos a la vida desde el punto de vista bioquímico, pues todo organismo vivo contiene información hereditaria reproducible, codificada en los ácidos nucleicos, los cuales controlan el metabolismo celular a través de sus moléculas, proteínas, llamadas enzimas que catalizan o inhiben las diferentes reacciones biológicas. A pesar de ser más precisa y acertada, tampoco se le considera una definición válida, ya que excluye la vida fuera de la química que conocemos y, por ejemplo, la imposibilita en el campo cibernético en una química distinta, algo que hasta ahora no se ha demostrado. Si la vemos desde el punto de vista genético, la vida es todo sistema capaz de evolucionar por selección natural.
Una vez más, tal definición no es aceptada por muchos biólogos, ya que incluye los virus dentro del grupo de los seres vivos y podría en un futuro introducir algún virus informático polimórfico que incluyera algún tipo de rutina avanzada de evolución darwiniana. Por supuesto, nadie diría que tal programa de ordenador fuera un sistema vivo, como los conocemos. Si lo vemos desde el punto de vista termodinámico, los sistemas vivos son regiones localizadas, donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa. Esta definición, quizá la mejor y más completa, nace de la nueva y mejor comprensión del universo que se ha tenido en este último siglo. Se basa en el segundo principio de la termodinámica, el cual dice que la entropía o el desorden de un sistema aislado siempre aumenta, aunque para algunos autores es más bien una disminución en la información de un sistema. El aumento de orden en un sistema vivo no incumpliría el citado principio termodinámico, ya que al no ser un sistema aislado, tal incremento se logra siempre a expensas de un incremento de entropía total del universo. Así pues, la vida formaría parte también de los llamados sistemas complejos. Si nos remontamos a los albores de la antigua Grecia, para los habitantes del occidente, del hemisferio occidental, se diría y decimos que en este lugar, en lo que es la actual Grecia, se sentaron las bases de la ciencia, en las ciencias en particular, ciencias sociales y las ciencias naturales, de la mano de filósofos como Tales de Mileto, Aristóteles de Estagira, Sócrates, Platón y otra playa de filósofos griegos que comenzaron a preguntarse cómo es que funcionaba la naturaleza, cómo eran las relaciones entre los seres humanos, el poder, la política, la biología, zoología y otras áreas de interés para todos los seres humanos que tenían tiempo libre y podían dedicar parte de ese tiempo a estudiar la naturaleza y el universo. Tiempo después, mucho tiempo después, ya que cayeron imperios como el romano y surgieron nuevas instituciones como la iglesia y los primeros señores feudales y con ellos los reyes de los países más modernos. En los siglos XIV y XV comenzó un renacimiento en las artes y ciencias, en donde vemos una nueva reinterpretación de los ideales grecorromanos, retomando antiguas filosofías y creando nuevos conceptos, y buscando con ellos situar en el centro del estudio y de la vida a los seres humanos, ya no a Dios como fue casi por 1000 años durante la llamada Edad Media. Y en estas épocas de este renacimiento que se dio principalmente en regiones como Italia, pero también en Alemania y Francia, pues vemos un grupo de personas interesadas en estudiar el fenómeno de la vida. Entre ellos podemos destacar a Leonardo da Vinci, que además de haber sido un gran pintor e ingeniero, también dedicó parte de su tiempo al estudio, por ejemplo, del comportamiento de los animales como los gatos o los caballos, a sus estudios anatómicos, como vemos en estos ejemplos de sus dibujos que se pueden encontrar en sus antiguos cuadernos de trabajo, y que era muy importante para artistas como él para poder realizar sus obras, debido a que un pintor pues debe conocer lo que es la proporción humana. Y también vemos la huella de Leonardo en otras áreas, incluyendo la ingeniería, como esos esquemas donde dibuja paracaídas, especies de helicópteros, submarinos y otros artilugios que siglos después aparecieron en la vida, en nuestra vida cotidiana. Tiempo después, en el siglo XVI, pues vemos que algunos médicos comienzan a realizar disecciones a cadáveres para poder estudiar mejor la construcción del cuerpo de los seres humanos. Y es que hasta esa época el conocimiento médico se basaba en los estudios hechos por Galeno, que lo hizo principalmente en animales, y ese conocimiento lo extrapoló a los seres humanos, y también algunas cuestiones que los antiguos griegos manejaban de medicina. Pero personas como Andreas Vesalius pues comenzaron a estudiar los cuerpos de principalmente criminales y empezaron a diseccionarlos y crearon estas fantásticas figuras donde observamos el esqueleto o el interior del cráneo de un ser humano, o cómo es que está constituido el sistema
circulatorio en los seres humanos, lo cual permitió grandes avances en el entendimiento de la anatomía y las funciones del cuerpo humano. Y eso mencionábamos, permitió conocer la circulación sanguínea, la presión arterial, gracias a los trabajos pioneros de investigadores como William Harvey o Miguel de Servet. Pero desgraciadamente, debido a cuestiones religiosas, pues muchos de estos estudios eran prohibidos y sus autores pues eran censurados y en algunos casos juzgados por realizar estos actos que para los ojos de muchas personas pues estaban en contra de la naturaleza o en contra de la voluntad de Dios. Pero el avance científico y técnico pues continuó a pesar de estas cuestiones. Y esto vino de la mano con el cambio de la forma en que entendemos el mundo y cómo obtenemos el conocimiento de él mismo. Filósofos como René Descartes nos decían que nosotros podemos conocer la naturaleza solamente a través del raciocinio. Es conocido y popular por su frase de pienso, luego existo, y por su famoso libro llamado El discurso del método, donde explica cómo es que podemos llegar al conocimiento con el mero raciocinio. Aunque hay otros autores de la misma época, como Francis Bacon, Barón de Verulam, que nos decían que nosotros los humanos no solamente obtenemos conocimiento a través de nuestro puro pensamiento, sino de la experiencia, de los experimentos. Y tan creyente fue en esta idea que Bacon, realizando un estudio sobre los efectos del frío en la conservación de alimentos, pues se enfermó gravemente debido a que en una temporada de invierno se metió a un río a ver qué le sucedía a un pollo cuando era sumergido en el agua helada, pero de ahí pescó alguna infección respiratoria y desgraciadamente murió unos días después. También en la Inglaterra del siglo XVI, XVII, pues vemos la proliferación de muchos grupos de investigadores. Aquí en esa época es cuando se funda la Royal Society, una organización que reúne a muchas personas dedicadas al estudio de las ciencias, ya sea en astronomía, física, matemáticas o biología. Y uno de sus presidentes, muy famoso, es este hombre llamado Robert Hooke, quien en 1665 publica Micrografía, en donde escribe sobre sus investigaciones y utiliza el término célula, del latín cellulae, celdillas. Aquí vemos un grabado donde vemos el microscopio que utilizó este inglés para observar, por ejemplo, la estructura del corcho, que dibujó como si fuera un panal. Y de ahí fue donde nació su idea de llamar a esta estructura cellulae, célula, celdilla. Y es que esta estructura le recordó las habitaciones que están en los conventos en donde viven los monjes y en donde ellos rezan, comen y duermen y pasan la mayor parte de su vida consagrados a Dios. También Robert Hooke es conocido por sus desavenencias con otro gran investigador y científico del siglo XVII, Isaac Newton, con quien tenía algunas diferencias que inclusive llevaron a que Newton, cuando una vez precedía la Royal Society, destruyera uno de los pocos retratos conocidos de Robert Hooke. Aquí observamos una reconstrucción moderna hecha en el siglo XX en base a descripciones de contemporáneos de Robert Hooke. También en estas mismas épocas, un hombre dedicado a la venta de telas y curioso, pues comenzó a construir sus propios lentes y en este caso inventó una lente, un microscopio lo suficientemente poderoso como para observar las bacterias y los glóbulos rojos, que en términos modernos, si viéramos su poder de amplificación es de unas 250 veces, mucho más que muchos microscopios ópticos escolares. Y con esta herramienta tan pequeñita como pueden ver en la mano de este modelo, pues aquí vemos la calidad de imágenes que formaban estas lentes que tallaba personalmente Leeuwenhoek en el siglo XVII. Y aquí vemos algunos de los dibujos de los organismos y formas que observó en muchas muestras como el semen, muestras de agua sucia, etcétera, etcétera. Por esas mismas épocas del siglo XVI, siglo XVII,
Se llegaron a algunas polémicas y estudios sobre cómo es que se originaban los seres humanos u otros seres que utilizan la reproducción sexual. Y es que algunos de estos primeros microscopistas aficionados pues se dieron a la tarea de observar, por ejemplo, el semen de animales y seres humanos y observaban, según ellos, figuras microscópicas de seres humanos casi completos en el interior de estos espermatozoides, como lo describía Hawksucker con esta figura de un homúnculo. Y es que esta idea de que ya venía en las células preformado un ser humano o un animal no era nueva, ya venía de tiempo atrás de personas como Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim o Teofrasto Paracelso, o nada más Paracelso para muchos, uno de los últimos alquimistas, pero también primeros investigadores del Renacimiento y de la Edad Moderna en Europa. Y es que esta fue una idea muy extendida entre los círculos científicos de Europa. Tanto es así que había grupos que defendían que era el óvulo la principal célula encargada de formar a los seres humanos, y otros decían que era el espermatozoide, que era el que estimulaba el óvulo para después formar un nuevo ser. Entonces teníamos un grupo llamado de ovistas y otros preformistas, y esto fue algunas cuestiones de estudio y de polémicas por casi 300 años, hasta que ya en el siglo, ya avanzado el siglo XIX y principios del XX, pues ya los estudios de fisiología y biología celular dieron que necesitaba cada uno de los integrantes de una especie entregar la mitad de su material genético cuando realizan la reproducción sexual, a otorgar o ceder el material necesario para la creación, para el nacimiento de un nuevo ser con características que compartían con sus padres en este caso. A Linneo le debemos los principios de la taxonomía, gracias a la publicación de su Systema Naturae, en donde explica el sistema de clasificación binomial. Las investigaciones iniciales de Linneo en botánica lo impulsaron a introducir una nueva clasificación de las plantas basada en su aparato reproductor, pero advirtió que el nuevo sistema era insuficiente. En 1731 creó un sistema de nomenclatura binomial para clasificar a los seres vivos. La primera palabra indicaba el género, a la que seguía el nombre de la especie. Asimismo, fue quien agrupó los géneros en familias, estas en clases y las clases en reinos. Este sistema le permitió tipificar y clasificar más de 8.000 especies animales y 6.000 vegetales. En 1753 publicó las especies de las plantas, Species Plantarum, obra que dio comienzo a la nomenclatura moderna en biología. Por esta razón fue considerado el creador de la taxonomía, pese a que los trabajos pioneros de J.P. de Tournefort y John Ray pues lo antecedieron con su Historia Plantarum Generalis. Fue también el primero en utilizar el símbolo de Venus con la lanza y el escudo, y que representa al dios Marte, y el símbolo del espejo que representa a Venus, para indicar respectivamente macho y hembra en las especies. Actualmente la clasificación de los seres vivos, además de dividirse en reinos, también se divide en este caso en dominios, como bacteria, arquea y eucaria. Todo esto derivado de los nuevos estudios hechos en los seres vivos a partir de los avances en la biología molecular, la genética y otras ramas de la herencia que han permitido crear árboles filogenéticos cada vez más grandes y más sensibles. Pero pues debido a que todavía seguimos descubriendo especies, este árbol siempre seguirá incompleto. En la actualidad, pues los antiguos reinos animal, vegetal o planta, hongo y monera, pues se han subdividido y se han clasificado en diferentes ramas de este árbol, y esto nos demuestra indirectamente que todos los seres vivos descendemos de un ancestro común, o en este caso, como algunos investigadores dicen, descendemos de un grupo de ancestros, los cuales en los inicios de la vida no tenían esta diferenciación de especies. Fue con el paso del tiempo que estas diferencias se incrementaron, y esto fue lo que ocasionó el surgimiento y la posterior evolución de estas especies en el planeta. Un hecho interesante en el desarrollo de la biología es cuando nació este término. Aquí debemos el uso de este término a dos investigadores, al francés Jean-Baptiste Lamarck
y Gottfried Reinhold Treviranus. Ese término, acuñado por primera vez por Lamarck, apareció a principios del siglo XIX, exactamente en 1802, para hacer referencia al estudio de las leyes de la vida o a la filosofía de la naturaleza viva. No obstante, el término ya aparece en el texto Geología, Biología, Fitopatología Generales et Dendrología de Michael Christoph Hanno, publicado en 1766. Hasta ese momento, la biología era parte de la llamada filosofía natural, que era un antiguo conjunto de estudios que incluían a la zoología, la botánica y otras ramas que se dedicaban a ciertos aspectos de la vida, incluido también la mineralogía. Pero con el desarrollo de la ciencia y el incremento de los conocimientos científicos y técnicos, fue necesario, e incluso pues es algo natural, el que empezaran a surgir nuevas especialidades. Y debido al aumento en el conocimiento de la naturaleza, esto ha provocado pues que sea imposible para un ser humano, un solo ser humano, abarcar todo el conocimiento disponible. Y es que en esta época, en el siglo XXI, pues el conocimiento tiende a cambiar casi por completo cada 3 años o menos. Eso nos da una idea de la gran velocidad con la cual se dan los avances científicos y técnicos, lo cual pues impide que un solo ser humano pueda dominar todas las artes y ciencias como se hacía hace más de 600 años, a principios del Renacimiento y principios de la época moderna. Entonces, esto nos ha llevado pues a tener pues algunos problemas para poder integrar ciertos conocimientos entre sí, pero esto puede ser subsanado de diferentes maneras. Ya en el siglo XIX, en 1828, Friedrich Wöhler logra la síntesis de la urea por la transposición del cianato de amonio en agua. Esto suponía la síntesis de una molécula orgánica y producida por el organismo como la urea, partiendo de moléculas inorgánicas. En una carta que Wöhler dirigió a uno de sus contemporáneos, decía que él fue capaz de sintetizar una molécula orgánica a partir de sustancias inorgánicas, sin la necesidad de la orina de un animal o de un riñón de un mismo ser. Y esto pues dio al traste en parte a principios vitalistas, en los cuales decían que muchas de estas sustancias no eran posibles sino en la presencia de los animales o plantas. Pero este experimento demostró que se podía realizar la síntesis de compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos, sentando las bases de la química orgánica. En 1839, el botánico alemán Matthias Jacob Schleiden y el también alemán y zoólogo Theodor Schwann, cada uno por su cuenta, enunciaron la teoría celular. Cada uno para cada uno de sus aspectos de estudio o campos de estudio en estas situaciones. Nos dijeron que todos los seres vivos están constituidos de células y que esta es la unidad morfológica y funcional más pequeña conocida con vida. En 1839 este enunciado pues fue unificado para todos los seres vivos y desde entonces la teoría celular junto con las leyes de la herencia y la evolución son las piedras angulares sobre las cuales se funda la biología como la conocemos en nuestros días. Y es que esta teoría, como mencionábamos, en su primer enunciado nos dice que todos los seres vivos están formados por células o por productos de secreción. La célula es la unidad anatómica de la materia y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo, que en este caso pues sería un organismo unicelular. El segundo postulado nos dice que todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Omnicélula es célula. Rudolf Virchow propuso la división de las células en 1852. Y también pues las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula caben todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser vivo, que será un ser vivo unicelular. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Y por último, cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Así que la célula también es la unidad genética de los seres vivos. La evolución, decíamos que es junto con la teoría celular
y las leyes de la herencia, una de las piedras angulares sobre la cual se funda la biología. Y es que esta idea que estuvo circulando por mucho tiempo en Europa, pues era una explicación de por qué había tal diversidad de seres vivos en el planeta, fuera de las explicaciones religiosas que nos daban los libros como la Biblia o los mitos antiguos. Y es que personas como el conde de Buffon o Lamarck ya tenían en mente la explicación de por qué hay tantas variaciones en los seres vivos, debido a ciertas transformaciones que la naturaleza ha hecho sobre ellos. Y Lamarck pues tenía un mecanismo que podríamos decir que nos daba una teoría de la evolución con hechos que podrían ser estudiados. Pero fue hasta que Darwin y Wallace sintetizaron sus ideas después de algunos años de viaje por algunas regiones del mundo, que dieron con un mecanismo bastante sencillo pero a la vez complejo, que podía ayudar a explicar la diversidad de los seres vivos que observamos en la naturaleza. Este mecanismo es la llamada selección natural. Y esto lo explica muy bien Darwin en su libro El origen de las especies, y lo sintetizó en una serie de cartas que envió Russell Wallace a Darwin unos años antes de la publicación de dicho libro. Y es que antes de la aparición de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, pues muchos investigadores pues tenían alguna idea de por qué algunos fósiles aparecían en el suelo cuando hacían construcciones, por qué algunas especies habían desaparecido y por qué otras existían con nosotros, por qué había tal variedad de distintos tipos de perros y otras especies que los seres humanos habían domesticado a lo largo de los siglos. Investigadores como George Cuvier, que era un zoólogo, pues tenía la idea de que una serie de catástrofes como el diluvio universal y otra serie de ellos habían hecho desaparecer a muchas de estas especies, explicando esto como lo dice el primer libro de la Biblia, en donde Dios, para castigar a los hombres, comienza a hacer llover y estas lluvias duran semanas, días, y antes de eso le pide a Noé que construya una barca y meta en ella 2 animales de cada especie. Entonces algunos explicarían que la extinción de estos animales se debió a que no había lugar en el arca. Decíamos que Lamarck ya tenía, para inicios del siglo XIX, una teoría de la evolución que podríamos llamar más moderna que el transformismo o el catastrofismo de algunos contemporáneos de él. En esta teoría explicaba, usando el ejemplo de las jirafas, cómo es que estos animales adquirieron su cuello largo. Y es que para Lamarck, estos animales debían de estirar el cuello cada vez más para alcanzar las ramas más altas del árbol. Y a la larga, pues todas las jirafas adquirirían este cuello y heredarían esta característica a sus descendientes, lo cual provocaría cambios en la especie y la desaparición de otros. En cambio, Darwin nos decía que por error, o llamaríamos actualmente por mutaciones, apareció un individuo con el cuello largo y esto le dio una ventaja sobre los otros. Entonces la naturaleza hizo su trabajo seleccionando en este caso a un organismo que tenía una ventaja superior al resto de los animales de cuello corto. Y a lo largo de los siglos y los milenios, pues todas las jirafas tendrían el cuello largo porque esto les daba ventaja sobre los animales de cuello corto, los cuales desaparecerían y al final obtendríamos una nueva especie, una especie de jirafas con el cuello largo. Actualmente, con los estudios hechos en genética, en biología y otras ramas de la biología, seguimos con los conceptos de Darwin de la selección natural, aunque con algunos ajustes, ya que no todos los organismos al parecer se pueden explicar mediante estas elegantes ideas que tuvo el inglés a mediados del siglo XIX. Todo esto producto de sus viajes alrededor del mundo a bordo del barco Beagle, un viaje que empezó en 1831 y terminó en 1836. La misión principal de este barco de la Royal Navy de Inglaterra era en la cartografía de la costa sur de Brasil, Uruguay y Argentina, un trabajo que ya había realizado previamente el capitán de este navío, el capitán Fitzroy. Y Darwin pues llegó en este viaje más como acompañante del capitán que como naturalista,
o científico de a bordo. Ya tenían en ese puesto a otra persona que abandonó este puesto antes de llegar a Sudamérica, y entonces Darwin se hizo cargo de los trabajos de recolecta de plantas, animales y demás especímenes interesantes encontrados en sus viajes alrededor de Sudamérica. También, aprovechando sus largas estancias y la necesidad de cartografiar de forma muy minuciosa las costas, Darwin aprovechó para desembarcar y realizar buen tramo de sus viajes en caballo en tierras de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y partes del Perú. Pero el lugar donde más apreció estas grandes diferencias entre las especies fueron las Islas Galápagos, con sus tortugas gigantes, las tortugas Galápagos, los pinzones y algunas otras especies que estaban en estas islas. Después de su largo viaje, pues tenía una enorme colección de especímenes, tanto fósiles, aves y demás organismos, y publicó un libro llamado Viaje alrededor del mundo de un naturalista, una obra que fue bastante aclamada en su tiempo, y después se dedicó a refinar su trabajo sobre la transformación de las especies, un libro que le tomó 20 años en publicar, en parte porque quería tener todas las evidencias disponibles para tener buenos fundamentos en su teoría, y también en parte por el miedo al rechazo que tendría su obra en la sociedad victoriana del siglo XIX. Y es que en este libro no lo mencionaba, pero sí daba la idea de que los seres humanos no eran la especie última, eran más bien otra especie más dentro de la naturaleza. En ese libro, pues los mecanismos de la evolución permitían que las especies se transformaran en otras con mucho tiempo. Pero hay que recordar que en esa época todavía no se conocía exactamente la edad de la Tierra. Algunos físicos habían estimado algo así como 100 millones de años la duración de la vida o de la edad de la Tierra. Tiempo después se descubrió que este tiempo era muchísimo más. También había grandes objeciones sobre las implicaciones de estas teorías, de lo cual dirían algunos que mataba a Dios de la ecuación sobre el origen y la fundación del mundo. Y desde esa época hasta nuestros días siempre ha tenido polémicas las teorías e ideas de Darwin. Y de las primeras que se recuerdan es la que tuvo Thomas Henry Huxley, un zoólogo inglés, con el arzobispo de apellido Wilberforce, en una de esas pláticas en donde este arzobispo decía que si Huxley era descendiente por parte de madre o padre de un mono, a lo que este hombre dicen que respondió que pues no le gustaría compartir la descendencia o algo así con un individuo que, teniendo inteligencia, lo usaba para atacarte de forma tan tonta una teoría, lo cual pues provocó ciertas reacciones en el público que escuchaban. No son las palabras exactas, pero sí hubo gran revuelo entre esta discusión de un arzobispo y un científico. Y es que esta teoría nos ayuda a explicar cómo por la selección podemos nosotros, los seres humanos, transformar plantas y animales, cosa que los seres humanos han hecho desde que se inventó la agricultura. Y aquí vemos el ejemplo de la planta Brassica oleracea, la mostaza salvaje común, de la cual, debido a diferentes selecciones, se pueden obtener la col, que es la selección de yemas terminales. Tenemos las coles de Bruselas, que es la selección de yemas laterales, el colinabo, que es la selección de los tallos, la col rizada, de la selección de hojas, el brócoli, producto de la selección de tallos y flores, y por último, de la selección de los racimos de flores obtenemos la coliflor. Todas estas plantas, estos cultivos que todavía consumimos, pues provienen de diferentes partes seleccionadas específicamente de una planta ancestral que todavía existe en muchos campos, la mostaza o mostacilla. Y esto es por medios artificiales. Y si esto hace el ser humano, en cuestión de unos años, imagínense lo que ha hecho la naturaleza en los últimos millones de años con todos los seres vivos de este mundo. También decíamos, las teorías de Darwin pues tenían muchas controversias, entre ellas que ponen al ser humano como un organismo más dentro de toda la naturaleza y no como
la obra y objetivo final de la evolución. Y eso nos da la idea de que no hay un objetivo ni un final en la evolución de las especies. Nuestra inteligencia, pues vista desde este punto de vista, es más un accidente, o más bien un afortunado accidente, porque si vemos para atrás en la historia de los seres vivos, pues la inteligencia no ha aparecido mucho entre las especies conocidas hasta donde sabemos. Y este factor pues también tiene sus problemas y también sus grandes beneficios para para nuestro organismo, para nuestra especie en este caso. Entonces, los seres humanos tendremos o tuvimos que aprender a ser más modestos con respecto a nuestro lugar en el universo. Cada avance técnico, cada conocimiento, cada avance en el conocimiento del universo, pues nos da un golpe más y nos pone en un lugar más y más pequeño con respecto al enorme cosmos. Y nuestro lugar es con animales, con los mamíferos, con organismos que tienen huesos, que son vertebrados. Y así esto nos ha permitido establecer con cierto grado de seguridad y conocimiento las distancias que nos separan de las bacterias, hongos, mariposas, peces, lagartijas, ratones, por mencionar algunos de estos organismos, y colocarnos en nuestro lugar en la naturaleza. Los inicios de la microbiología moderna. Louis Pasteur, que primero empezó como químico y al final de sus días se dedicó a la medicina, es uno de esos investigadores muy famosos por sus descubrimientos, entre ellos la vacuna de la rabia, un proceso de conservación de alimentos que lleva su nombre, la pasteurización, pero también le debemos el descubrimiento de la quilaridad en los compuestos químicos. Y gracias a él, las industrias como la cerveza, la seda o el vino en Francia se salvaron de ser destruidas por diferentes problemas en su producción. En el caso de las cervezas y el vino, debido a la presencia de algunos microorganismos, las fermentaciones fallaban y estos productos se echaban a perder. Pero fue por los estudios realizados por Pasteur que se descubrió que además de las levaduras, existen otros organismos que en grandes cantidades pueden llegar a descomponer estos alimentos, y él propuso la idea de calentarlos hasta cierta temperatura para matarlos o inactivarlos y así aumentar la vida de estos productos y alimentos. Todo esto utilizando el microscopio. Entonces ya nos dio la llamada teoría de los gérmenes, en donde determinó que existen enfermedades que son producto de la presencia de microorganismos que provocan ciertos daños en otros organismos, como el caso de la morera o del gusano de seda, en donde encontró otros organismos que afectaban a la producción de este material en Francia, la seda. Otro hecho interesante en la vida de Pasteur como investigador fue la refutación de la teoría de la generación espontánea, la idea de que los seres vivos surgen de la materia inerte, de la materia muerta, la materia inorgánica. Y es que por siglos las personas pensaban que de la tierra podían surgir animales, peces y plantas, y es que no observaban por completo o muy bien que en estos lugares pues quedaban algunos huevecillos, larvas o semillas, y que cuando estos llegaban a ser humedecidos o tenían la suficiente cantidad de agua, luz o calor, podían producir estos organismos. Inclusive había algunos investigadores que decían que por un experimento podían lograr obtener ratones a partir de dejar en una jarra con trigo una camisa sucia, y después de unos días pues surgían unos ratones bastante grandes y que se podían reproducir con otros comunes. Y muchos investigadores se dieron a la tarea de investigar si este hecho, esta hipótesis era correcta, el origen abiogenético de la vida. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando Pasteur desarrolló algunas técnicas de esterilización que se logró refutar la teoría de la generación espontánea, aquí utilizando caldos nutritivos que cocinaba, hervía y cerraba de forma de que el aire pudiera circular, pero no el polvo, donde él sabía que había esporas de microorganismos que podían echar a perder dicho caldo nutritivo. Y esto lo realizó utilizando muchos caldos, muchos de estos frascos en forma de cuello de cisne,
y los puso en lugares distintos, sótanos, mataderos, montañas, y descubrió que cuando rompía el recipiente después de un tiempo, que había durado sin contaminarse, en cuestión de unos minutos se cambiaba de color y después de un tiempo formaba microorganismos en él. Entonces demostró que la vida tiene que proceder de la vida y que la generación espontánea era una teoría falsa. Pero en algún momento de los orígenes de la vida esto tuvo cierta validez. Mencionábamos que Pasteur era famoso y es famoso por el descubrimiento de una vacuna, la vacuna contra la rabia, una enfermedad mortal y bastante horrible en la cual los animales sufren el ataque, actualmente lo sabemos, por un virus que afecta el sistema nervioso, bloqueando la actividad de ciertas funciones. En este caso, bloqueando las vías respiratorias y la garganta y provocando que la saliva de estos animales se convierta en espuma, cambie su comportamiento y no puedan tragar y por lo mismo sufran de una especie de hidrofobia, un miedo al agua irracional, provocando posteriormente la muerte de una forma bastante horrible de este animal. Y Pasteur se dio la tarea de buscar un tratamiento contra esta enfermedad. Pero a diferencia de sus trabajos con las fermentaciones, la generación espontánea y otros microorganismos, no fue capaz de encontrar el virus. Y es que hay que recordar que los virus son entidades muy pequeñas que no se pueden observar por un microscopio común. Esto fue posible ya en la década de 1930 con los aparatos diseñados en Alemania, los microscopios electrónicos. Pero Pasteur logró producir un suero que fue capaz de inmunizar e inclusive curar a una persona que hubiera sufrido el ataque de nuestros animales. La tercera piedra fundadora de la biología, las leyes de la herencia, se las debemos a los trabajos realizados al monje austriaco Gregor Johann Mendel entre los años 1856 y 1865. Y es que utilizando a las plantas de chícharo, Mendel fue capaz de determinar 3 leyes que gobernaban la herencia de ciertas características en los seres vivos. Pero al inicio no fueron los chícharos los modelos o los organismos en los cuales se basaría su teoría, sino los ratones. Pero debido a las dificultades para manejar muchos individuos y a los fuertes olores que salían de sus instalaciones, pues sus superiores le pidieron que cambiara de organismo para poder realizar sus trabajos. Aquí vemos el aspecto que tiene actualmente el convento de Brno en la actual República Checa, que en aquella época pertenecía al llamado Imperio Austrohúngaro. En 1856, Mendel realizaba una serie de experimentos en los jardines del monasterio agustino de Saint Thomas en Brno. A lo largo de los 7 años siguientes fue capaz de crear más de 29,000 especies de chícharos, lo que haría que llegara a ser conocido como el fundador de la genética moderna. Los especialistas en botánica saben que ciertas plantas reproducen realmente sus características, es decir, que transmiten fiablemente a la generación siguiente características como el tamaño o el color. Mendel aplicó estas características a sus experimentos seleccionando 7 características de transmisión real de chícharos, es decir, su fenotipo. Después realizó el cruzamiento de las plantas que poseían estas características con el fin de crear especies híbridas. Y entonces llegó a la conclusión de que si cruzaba a 2 individuos distintos, en este caso que tuvieran semillas redondas y amarillas con otros que tuvieran semillas verdes y arrugadas, pues la descendencia sería 3:1. En este caso, los genes dominantes se expresan en una proporción de 3 individuos por cada uno recesivo. Y estos términos fueron algunos de los que acuñó Mendel en estos primeros experimentos, junto con términos como fenotipo, genotipo, pero el término gen fue acuñado mucho tiempo después por otro investigador. En este caso, Mendel hablaba de factores de herencia, porque se desconocían las moléculas en donde están guardadas estas informaciones que son transmitidas de una generación a la otra. Hasta mediados del siglo XX no se supo con certeza en qué moléculas residían los caracteres de la herencia que Mendel había identificado. A nivel celular ya se había propuesto al núcleo como guardián de la herencia. Ya en 1869 Friedrich Miescher descubrió los ácidos nucleicos en los glóbulos blancos.
Esto al poder aislarlos de los vendajes de personas heridas. En 1910, Thomas Hunt Morgan estableció la relación de los genes con los cromosomas, gracias a sus estudios con la mosca de la fruta. Antes de ello, 3 investigadores por separado redescubrieron las leyes de Mendel, y Morgan fue capaz de determinar que en los cromosomas se encontraban las características de los seres vivos, utilizando como modelo de estudio a la mosca de la fruta, que en comparación con el chícharo tiene un ciclo de vida de 30 días y es muchísimo más fácil de mantener, además de que sus cromosomas son muy grandes, solo superados por el tamaño que tienen los cromosomas de la cebolla. Y gracias a estos trabajos en este organismo modelo, pues Morgan fue capaz de determinar que ciertas características también vienen determinadas por el sexo del individuo, descubriendo que cosas como el color de los ojos, si eran blancos o rojos, o la estructura de las alas o su construcción opuesta en el animal, venía determinado en parte por el sexo del individuo. Los cromosomas son estructuras que se forman cuando las células van a entrar en división celular. Gran parte de la vida o del ciclo de vida de una célula, este material está disperso en el núcleo. Y es solamente en este evento cuando se organiza, se duplica y se divide cada uno de estos componentes. Este material está fuertemente comprimido en el núcleo con la ayuda de proteínas como las histonas, que funcionan como una especie de cuenta sobre la cual se enrolla el ADN, que actualmente sabemos que es la molécula componente de estas estructuras. Pero en 1928 aún no se determinaba con exactitud qué molécula era la implicada en guardar y transmitir la información genética. En el experimento que llevó a cabo Frederick Griffith, utilizando bacterias virulentas o no, descubrió que había un agente transformante que podía hacer que una cepa que no era patógena se convirtiera en tal y pudiera matar a un ratón. Y años después, este experimento dio pie a muchas investigaciones, entre ellas la llevada a cabo por los doctores Avery, McCloy y McCarthy, en la cual estuvieron aislando los diferentes componentes de estos microorganismos, utilizando enzimas para degradar ARN, proteínas, DNA, lipasas, carbohidratos, etcétera, hasta que encontraron que la molécula de ADN, cuando era introducida en cultivos que no eran patogénicos, lograban transformarlos, llegando a la idea de que el principio transformante que mencionó Griffith era esta molécula. Otro experimento que ayudó a continuar con el ADN y confirmar que era la molécula encargada de llevar la herencia en los seres vivos fue el que realizaron Martha Chase y Alfred D. Hershey en 1952, y en este caso utilizando elementos radioactivos. Y cuando ellos utilizaron en este caso fósforo radioactivo, este se acumuló en las cadenas de ADN y utilizaron como vector de transformación o vector para estudio al bacteriófago, porque Alfred Hershey junto con otros investigadores como Salvador Luria y Max Delbruck utilizaban este tipo de virus debido a su sencillez para realizar estudios de biología molecular, y aquí encontraron que efectivamente era el material genético marcado radioactivamente el que se encargaba de realizar y de guardar la información genética de los seres vivos. Antes de los experimentos de Chase y Hershey, otra persona que contribuyó enormemente para el desarrollo de la biología molecular fue el austriaco Erwin Schrödinger. En 1944 se publica el libro ¿Qué es la vida?, basado en una serie de conferencias dictadas por el físico en el Trinity College de Dublín, Irlanda. En su libro, Schrödinger pregunta: ¿cómo pueden los hechos que toman lugar dentro del ámbito espacial y en el tiempo de un organismo vivo ser explicados por la física y la química? Contestando después él, de forma resumida como una respuesta preliminar: la obvia incapacidad de la física y de la química de ahora para explicar dichos eventos no es razón para dudar de que estos pueden ser explicados por estas ciencias. Enseguida se plantea las siguientes preguntas específicas. ¿Cuál es la estructura física de las moléculas que se duplican cuando se dividen los cromosomas? ¿Cuál es el proceso de duplicación que debe comprenderse? ¿Cómo estas moléculas retienen su individualidad de generación en generación?
cómo tienen éxito para controlar el metabolismo de las células, cómo crean la organización que es visible en la estructura y función de los organismos superiores. Schrödinger no contestó estas preguntas, pero al plantearlas puso a la biología a buscar respuestas a estas cuestiones, conduciéndola al nacimiento de la biología molecular y descubrimientos tales como el descubrimiento de la doble hélice, la clave en triadas, el código genético, el análisis preciso y la síntesis completa de los genes, y la medición cuantitativa de la divergencia evolutiva de las especies. Cuando hablábamos de Hershey y Chase, mencionábamos que pertenecía al famoso grupo de los fagos, fundado en la década de 1940 por Max Delbruck, Alfred Hershey y Salvador Luria, trabajando en los laboratorios de Cold Spring Harbor en Nueva York. Lograron desentrañar los mecanismos de replicación de los bacteriófagos o fagos, virus que infectan bacterias, y su estructura genética. Los tres recibieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1969. Y es que estas entidades, hay que recordar que son entidades, no son seres vivos porque no tienen maquinaria que les permita reproducirse, solo se pueden replicar en el interior de una célula, pues son bastante sencillos, están constituidos de dos compuestos, proteínas y ácidos nucleicos que pueden ser ADN o ARN, y en esta situación lo que ellos utilizaron como modelo de estudio fue el bacteriófago, un virus que infecta bacterias. La doble hélice, 1953. A principios de la década de 1950, investigadores como Linus Pauling, Max Perutz, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin trabajaban en la cristalografía de los rayos X en proteínas, ADN y otras moléculas orgánicas. Pauling ya se había hecho famoso porque había determinado la estructura tridimensional de una proteína, utilizando rayos X. En el laboratorio Cavendish en Inglaterra, pues un grupo de investigadores ya tenía tiempo realizando estas labores y querían desentrañar la estructura tridimensional del ADN. Y Franklin fue una de estas investigadoras que, utilizando muestras mojadas de ADN, las bombardeaba con rayos X y obtenía placas fotográficas, como la famosa fotografía 51, con la cual otros investigadores fueron capaces de determinar la estructura tridimensional del ADN. James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, mediante imágenes obtenidas por Rosalind Franklin, determinan la estructura del ADN en 1953. En 1962 son galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descripción de la estructura del ADN. Desgraciadamente, Rosalind Franklin había fallecido por cáncer en 1958. A pesar de sus grandes contribuciones, pues los premios Nobel no se les dan a los muertos. Pero sin sus fotografías, no hubiera sido posible desentrañar la estructura de la molécula de ADN, además de las aportaciones de otros investigadores como Chagraf e inclusive un compañero de trabajo de Watson que tuvo a bien decirles que las estructuras químicas de las bases nitrogenadas estaban mal escritas en un libro de texto que utilizaron para poder realizar la construcción de su modelo, que aquí lo vemos representado por láminas de alambre. Esto fue una cosa que no era muy común en su época, que los investigadores realizaran modelos y menos con materiales casi como de desecho. Después del descubrimiento de la estructura del ADN, lo que seguía era dilucidar los mecanismos implicados en la expresión y represión de genes y en el código en cómo se guardaba esta información. Si hablamos del operón, este fue descrito primeramente en la bacteria Escherichia coli para explicar la síntesis de lactosa y fue propuesto por los investigadores Jacques-Lucien Monod, François Jacob y André Le Wolf. Fueron sus resultados publicados en 1960. En parte, gracias a estos trabajos sobre regulación génica, Jacob y Monod fueron galardonados con el Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1965, junto con André Le Wolf. El operón se define como una unidad genética funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer unas regulaciones de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interaccionan las proteínas codificadas por sus genes. Este complejo está formado por genes estructurales que codifican para la síntesis de proteínas, generalmente enzimas, que participan en vías metabólicas cuya expresión generalmente está regulada por otros dos factores de control, llamados factor promotor y operador. El operador permite la activación
desactivación del promotor a modo de interruptor génico por medio de su interacción con un compuesto inductor. Y de esta manera el promotor dará lugar a la expresión-represión del resto de los genes estructurales. Esto quiere decir que hay una proteína que puede reprimir o inducir la expresión de un gen, todo esto dependiendo del medio ambiente en donde esté el individuo y sobre todo de la situación metabólica o bioquímica que se esté llevando a cabo. El siguiente avance en el estudio de los genes se dio en la década de 1960, cuando este grupo de investigadores, encabezado por Corona, Nirenberg y Holley, lograron dilucidar el código genético. Debido a que la molécula de ADN está constituida de 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, era un misterio cómo se podía guardar tanta información utilizando tan solo 4 letras. Esto fue posible entenderlo gracias al físico George Gamow, quien propuso que utilizando estas 4 letras combinadas en grupos de 3, se formaban 64 combinaciones que podían utilizarse para almacenar los 20 aminoácidos que construyen a todos los seres vivos, aunque pues sabemos actualmente que existen algunas variaciones. Y después de varios años de pruebas y errores, dilucidaron pues el código genético, en donde se vieron que algunos aminoácidos eran guardados por más de un codón o triada, y algunos solo por uno. Y encontrando también algunos codones que tenían la función de detener o iniciar la lectura por los ribosomas de una secuencia específica de genes. En 1970, Francis Crick y Howard Temin proponen la teoría del dogma central de la biología molecular. O sea, la explicación de cómo se da el flujo de la información genética en los seres vivos. Aquí el esquema nos dice que el ADN es una molécula capaz de replicarse, o sea, copiarse a sí misma. Y que el ADN se puede transcribir en ARN, o sea, ácido ribonucleico, y esta molécula a su vez tiene la capacidad de replicarse, de hacer una copia de ARN, y después en otro proceso se traduce en una proteína. Tiempo después se descubrió que algunos organismos, sobre todo virus, son capaces de transcribir ARN a ADN en una transcripción inversa, cosa que hacen virus como el VIH, el virus del SIDA. Y ya en los tempranos años de los 70, 1974 hasta nuestros días, pues se da inicio a la llamada ingeniería genética, debido a los descubrimientos recientes en su época del código genético y la expresión y represión de genes. Algunos investigadores tuvieron la inquietud de saber si serían capaces de introducir secuencias específicas de genes en otros organismos. Y estos primeros trabajos se realizaron en bacterias, introduciendo, por ejemplo, los genes de la somatostatina o de la insulina humana, y creando con ello empresas y algunos procesos industriales que actualmente pues son ya de uso común para la producción de la insulina humana, por ejemplo, y de otras proteínas de interés médico. Y posteriormente se dieron desarrollos para introducir genes no solamente en bacterias, sino también en plantas, animales e inclusive seres humanos, aunque estos últimos, por cuestiones éticas, pues no han tenido grandes avances por, obviamente, la cuestión de utilizar como experimentos a los seres humanos. Pero actualmente, gracias a los grandes avances en las técnicas de edición y corrección de secuencias de ADN, esto se ha simplificado bastante y ha permitido pues vislumbrar horizontes en donde se podrían crear por ejemplo organismos que sean mejor adaptados al medio ambiente, o utilizar a las bacterias como biofábricas para otros tipos de moléculas esenciales para nuestra vida cotidiana, ya sea la industria alimentaria o la médica. Actualmente, si vemos nosotros los organismos transgénicos que se utilizan en la agricultura, pues tenemos plantas, por ejemplo, que son resistentes
a factores bióticos y abióticos. Si hablamos de los factores bióticos, pues tenemos resistencia a insectos, virus y otras enfermedades. También, si hablamos de los factores abióticos, tenemos plantas resistentes a cuestiones ambientales como heladas, sequías o a sustancias químicas como herbicidas, etcétera. Aunque en nuestra época, pues hay ciertos grupos que están en contra de estas técnicas de mejora genética, debido a que, según sus criterios, estos atentan contra la naturaleza. Pero en sí, la agricultura siempre ha sido una actividad que atenta contra la naturaleza, porque no es nada natural tener cientos de miles de individuos de una sola especie en un predio pequeño y esperar que no sean atacados por otros organismos que ven en ellos alimento. También la totalidad de nuestros alimentos, tanto animales como vegetales, han sido modificados por el ser humano a lo largo de los siglos. Estrictamente hablando, son organismos genéticamente modificados. Entonces, nuestros reparos los tenemos en los alimentos, pero no así en los medicamentos como la insulina y otras moléculas que se utilizan y que son muchas de ellas producidas por métodos biotecnológicos. Pero eso es parte de otra discusión. Si hablamos de animales y plantas que han sido transformados genéticamente, pues los primeros trabajos se dieron, por ejemplo, en los ratones, introduciendo genes como los productores de la proteína luciferasa, una proteína presente en las luciérnagas que producen la bioluminiscencia que vemos en estos insectos. Y estos animales brillan en la oscuridad o bajo ciertas condiciones de luz. Lo mismo esta planta de tabaco, que también fue producida para demostrar que era posible introducir en una planta genes de un insecto, de un animal o cualquier otro organismo. Y en este ejemplo vemos cómo se ha utilizado la ingeniería genética para introducir los genes productores de la hemoglobina, el pigmento que le da el rojo típico a la sangre humana. Y aquí vemos a su creador, Eduardo Kac, que ha introducido utilizando ciertos kits de transformación los genes de la hemoglobina en esta planta de petunia, donde vemos que ese color rojo vivo es la proteína hemoglobina que se está expresando en esta planta. Otra obra de Eduardo Kac es este conejo transgénico que brilla en la oscuridad. Un conejo fosforescente que de día es un conejo blanco con ojos rojos. Y decíamos, todo esto fue posible utilizando Cypher, un kit de bricolage transgénico de Eduardo Kac, que en la actualidad inclusive hay personas que hacen biohacking. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de introducir genes en sus cuerpos, aunque hasta nuestros días todavía no tenemos protocolos ni estudios a largo plazo que nos indiquen qué perjuicios o qué beneficios tendría aplicar ingeniería genética en seres humanos. Pues debido a las cuestiones éticas, pero hay gente que lo está haciendo, pero no se sabe a ciencia cierta qué efectos tendría a largo plazo en su vida. Mencionábamos, en la industria médica esto ha permitido, por ejemplo, crear anticuerpos monoclonales e inclusive vacunas como las actuales que se están produciendo contra el COVID-19, que algunas de ellas utilizan técnicas para utilizar ARN y la producción de segmentos de proteínas que forman, por ejemplo, las proteínas que ayudan a adherir al virus a las células. También en la década de 1990 se logró la clonación de un mamífero. Antes de eso, pues los animales clonados eran lagartijas, peces y otros animales más sencillos, pero después de la clonación de Dolly en 1996, pues hemos visto la clonación de monos, perros y gatos. Y esta técnica para la clonación de la oveja Dolly no fue nada sencilla, porque después de más de 300 intentos, solo uno de ellos funcionó. Y el origen de Dolly es de una célula de las glándulas mamarias. Y su nombre se debe a que uno de los investigadores la nombró así en honor a Dolly Parton, una cantante de country de Estados Unidos. Y aquí vemos nosotros parte del proceso implicado en la producción de la oveja Dolly, donde una oveja madre proporcionó las células y se tomó un óvulo y de ahí se le extrajo el núcleo y se introdujo el material genético de esta glándula mamaria. Después se le indujo la división y este embrión se introdujo en una madre sustituta y de ahí nació la oveja Dolly.
En 1986, Kary Mullis desarrolla la técnica conocida como PCR o Polymerase Chain Reaction o reacción en cadena de la polimerasa. Una técnica que vino a revolucionar los estudios genéticos y moleculares al permitir crear en condiciones in vitro miles de millones de copias de un segmento de ADN. Y es que hasta esa época, si los investigadores de estas áreas querían obtener copias de ADN para su estudio y separación y amplificación, etcétera, pues tenían que hacer uso de las bacterias. Insertaban en pequeños segmentos de plásmidos secuencias de ADN específico que querían realizar la copia y después inducían el crecimiento de estas colonias de bacterias y ya con una población adecuada realizaban la destrucción de estas células y la recuperación de los plásmidos y la separación de estos de las secuencias específicas. Obteniéndose así, después de ciertos procesos de purificación, placas como las que vemos aquí en esta fotografía. Pero la técnica de PCR logró simplificar muchos de estos procesos al aislar las enzimas encargadas de la copia, pegado y duplicación del ADN. Primero utilizando la maquinaria celular, la maquinaria enzimática de la bacteria Escherichia coli, pero debido a que tenía que ser sometido a altas temperaturas y por esto se degradaban estas proteínas, no era muy viable hasta que se descubrieron las enzimas que permitían este mismo proceso en bacterias como termófilos acuáticos. Una bacteria que vive en ambientes extremófilos, o sea, ambientes de altas temperaturas, o aguas termales como las que se encuentran en el Parque Nacional Yellowstone. Y desde esa época hasta nuestros días, esta técnica se ha refinado tanto que actualmente es posible realizarla por menos de $100. Existen ya muchas variaciones de esta técnica que permiten realizar muchos estudios genéticos que eran un sueño hace apenas 40 años. Y con el uso de esta técnica y la secuenciación del ADN, en 1990 da inicio el proyecto Genoma Humano. En sus días se pensó que sería un proyecto a largo plazo y al final su costo fue igual o más que los proyectos Apolo que llevaron a los hombres a la luna o el proyecto Manhattan que nos dio las armas nucleares. Aquí los científicos lograron, de un grupo independiente y un grupo público, lograron leer y secuenciar todos los cromosomas del genoma humano, entregando a finales del siglo XX el primer borrador del ADN humano. Y es que aquí se utilizaron muchas técnicas en desarrollo y otras ya muy establecidas para poder leer y poder lograr la lectura del genoma humano. Al final, en 2003 fue cuando se logró completar completamente, valga la redundancia, la lectura del genoma humano. En esos días se nos prometía que el proyecto lograría dar con la llamada medicina genética, una medicina en donde cada uno de nosotros tendría medicamentos específicos y solamente para uno de nosotros para el tratamiento de enfermedades. Pero los científicos se dieron cuenta de que necesitarían otro proyecto para poder saber todas las proteínas que son producidas por el ADN, dándose inicio en aquella misma época el proyecto Proteoma, que es el estudio de todas las proteínas que codifica los ácidos nucleicos. En 2010, Craig Venter, junto con otro grupo de investigadores, asombró al mundo cuando logró introducir un cromosoma sintético en un ser vivo y este se dividió. Craig Venter antes de esto había trabajado en el proyecto Genoma Humano y posteriormente fundó una compañía que compitió con el proyecto gubernamental para la lectura del mismo genoma. Ya en la primera década del siglo XXI formó otra compañía para realizar este hecho. Utilizando herramientas moleculares, logró sintetizar su grupo de investigadores un cromosoma artificial que fue capaz de ser introducido en una bacteria y después expresarse y dividirse. Esto fue utilizando la bacteria Mycoplasma, una bacteria presente en los seres humanos, dando inicio a la llamada biología sintética, que para muchos investigadores es una tecnología que tiene las mismas implicaciones que el uso de la energía nuclear
o inclusive de la ingeniería genética. O sea, nos da una herramienta que puede ser benéfica o puede ser mortal o peligrosa para los seres humanos, dependiendo de las manos que usen todas estas metodologías. Y es que la ciencia no es buena ni mala como la naturaleza. Depende de quién la use o de quién la vea. Y estos son algunos de los hechos más importantes en el desarrollo de la biología, una ciencia muy particular. A modo de conclusión, la biología se diferencia de las demás ciencias por la particularidad del fenómeno que estudia, la vida. La biología ha nacido de una lenta acumulación de datos que ha ido desechando y creando nuevas teorías sin que por ello sacuda sus bases, tan fuerte como lo sucedido en ciencias como la astronomía y la física, el cambio de paradigma. Aún le quedan muchas cosas por explicar, como la extinción y los mecanismos relacionados con el surgimiento de nuevas especies y principalmente cómo surgió la vida. Los desafíos para la humanidad en el siglo XXI vendrán del uso del nuevo conocimiento biológico y sus consecuencias sobre el mismo hombre y la naturaleza. El ser humano tiene en sus manos un gran poder y una gran responsabilidad, ya que es la única especie con la capacidad de dirigir su evolución, algo inédito en la historia de la vida en nuestro planeta. Los seres humanos deben ser más humildes, porque a pesar de su enorme conocimiento, no somos más que otra especie en este planeta. También debe entender que no es la cúspide ni el objetivo final de la evolución. Por tanto, debe buscar la manera de que su crecimiento y desarrollo se den en armonía con la naturaleza, buscando no poner en riesgo su propia supervivencia y la del resto de las especies con las que comparte el planeta. Y es que, si no hacemos caso a estas advertencias, corremos el riesgo de convertir a nuestro mundo en un páramo, y hasta la fecha, pues nuestros científicos no han encontrado otro mundo que sea capaz de sustentar la vida como la conocemos nosotros aquí. Y recordando una frase de este filósofo hispanoárabe, Averroes, sean renovadores en todo lo que se refiere a la ciencia y el pensamiento. Sean conservadores en lo que se refiere a los asuntos del hombre. Y con esto doy por terminada esta presentación. Espero que haya sido de su agrado e interés. Si quieren más información, pueden revisar estas páginas donde están algunos apuntes de biología molecular, bioquímica general y biotecnología. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.